Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barranco. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, gracias por la palabra que hemos leído en esta ocasión. Pido tu Espíritu Santo que respalde lo que vamos a hablar y vamos a testificar, dando testimonio a todos los que los oyen, para que espíritus que están dormidos despierten, personas que están buscando tu conocimiento, tu senda, tu sabiduría, tú se la muestres en el nombre de Jesús. Amén y amén. De que, como decía Pablo a la iglesia de los Corintios, la iglesia que tenía los 9 dones espirituales, de que deben estar en oración, vigilante en su camino y su vida espiritual, para que no gane ventaja sobre nosotros, ninguna ventaja, Satanás, nuestro adversario. Pablo dice, porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está diciendo que Satanás siempre está maquinando cómo va a detener el auge espiritual que se está levantando. En el tiempo de la iglesia de los Corintios había un avivamiento dentro de la iglesia, donde Dios había permitido que a esta iglesia el Espíritu Santo diera los 9 dones. Y a veces nos dormimos en los dones y en los ministerios y en el fuego, y se nos olvida cosa tan importante como las maquinaciones de Satanás. A veces la misma euforia, el mismo gozo del que nosotros estamos participando nos llevan, gloria sea el nombre del Señor, a pensar de que ya no tenemos que buscar nada más, no tenemos que estar pendientes a las maquinaciones de Satanás, porque Satanás Dios lo tiene controlado. Pero según lo que la palabra de Dios nos revela, todo aquel que ejerce un ministerio, todo aquel que tiene una unción o poder, tiene que estar constantemente en la presencia de Dios, orando, invocando a Dios, fortaleciendo su vida, renovando la unción, renovando su ministerio, renovando el conocimiento y la sabiduría en Dios, teniendo una renovación completa, porque la batalla no es batalla de un día, es una batalla diaria, es una guerra diaria, es una guerra constante. Satanás no duerme, Satanás no descansa. Por eso él, como no es omnisciente ni omnipresente, que no puede estar en todos los lugares y a la misma vez, él se vale de sus demonios, sus principados, sus potestades, sus huestes, gloria sea al Señor, para hacer el trabajo. Pero hay personas que Satanás no manda sus huestes, ni siquiera su principado, a tratar con ellos, sino que esa persona ha alcanzado un nivel tan alto que Satanás brega con él directamente. Tenemos el caso de Job, donde Satanás bregó con él directamente, no mandó ningún espíritu sino él. Entonces hay diferentes niveles espirituales en el Señor, donde de acuerdo al nivel espiritual en el que usted esté, así viene tiniebla, el espíritu que va acorde a su nivel, para poderlo atacar, para poderlo hacerle caer, para hacer lo que usted no siga avanzando. Voy a compartir una enseñanza de la palabra de Dios breve, y es el caso
que aparece en el capítulo 9 de Marcos, cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración. Afuera o abajo había una multitud esperando al Señor, que estaba discutiendo con los 9 discípulos que habían quedado allí. Habían traído un muchacho endemoniado. Ellos no habían podido sacar el demonio, lo habían reprendido. Y si usted analiza la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Jesús le había dado poder, un poder delegado a sus discípulos para que echaran fuera demonios y para que sanaran enfermos. Sin embargo, en esta ocasión sus discípulos no pudieron sacar este demonio. Cuando Jesús desciende, ellos de inmediato corren a Cristo, le dicen de la situación, y el Señor dice una palabra que para mí es muy importante. Se asombra y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarle? Es una generación incrédula, una generación que no cree. Es una generación que oye las oraciones pero no cree que Dios hace nada, como pasa con muchos creyentes que van a buscando una oración. Usted ora por ellos, pero ellos nunca creen que están sanos. Si ellos no ven con los ojos lo que ocurre, lo que pasa de inmediato, creen que Dios no los sanó. Pero Jesús habla directamente con el padre del muchacho y le pregunta que qué le acontece. El padre le cuenta y le dice: gloria sea al Señor. Eso está ya en Marcos 9, 22, 23 y 24. Y le dice que el espíritu que toma a su hijo, una vez le tira en el agua y otra vez le tira en el fuego, y que el joven, el niño, se está secando, y dentro de la conversación, la explicación que le está dando al Señor, le dice: si tú puedes hacer algo, ayúdanos, ten misericordia y ayúdanos. Óigame bien, puso en duda el poder del Señor. Va buscando milagros y le dice: si tú puedes. Jesucristo, como el Hijo de Dios, le dice al padre del muchacho: si tú puedes creer, porque para el que cree todo es posible. O sea, le devuelve la palabra. Él puso en duda el poder del Señor, el Señor puso en duda su fe. Por lo que el padre dice: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Pidió ayuda, y ahí entonces cuando Cristo comienza a ministrarle al joven. Aparece un caso en la sagrada palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, verso 21 al 22, donde Micaías es mandado a buscar para hablarle al rey Acab y al rey Josafat. Y el rey Acab le ordena que le diga qué fue lo que Dios le dijo. Y entonces él dice: yo vi un espíritu que se puso delante de Jehová. Jehová estaba reunido con sus ejércitos en la tierra del cielo, su ejército del cielo, y preguntó: ¿quién inducirá a Acab a que suba contra Ramón de Galaad? Y el espíritu salió delante de Jehová y dijo: yo. Y Jehová le dijo: ¿y cómo lo logrará? Él le dijo: yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Yo quiero que mire esto. Un solo espíritu iba a controlar la boca de 400 profetas de Jehová. Porque ahora los profetas que tenía Acab no eran los profetas de Baal, sino profetas de Jehová, que habían sido buscados de la escuela de profetas para que le profetizaran al rey, que comían de la casa del rey. Y usted se puede imaginar que un solo espíritu ponga 400 bocas, 400 profetas a decir una mentira. Eso tiene que llevarnos a nosotros a una reflexión. Esos espíritus de mentira que muchas veces trabajan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 400 personas diciendo una misma cosa, y como hay muchos que dicen lo que dice la mayoría es lo que va, ahí está, ahí está. Ahora, hablando de una
experiencia personal, mi primera experiencia con ese espíritu que es compartido muchas veces por 1, 2, 3, 4, 5 personas, una cantidad de personas, se me invitó aquí en la ciudad donde por gracia de Dios yo soy pastor. Vino un señor a buscarme para que fuera a orar por su esposa, porque él decía que su esposa tenía un demonio que la atormentaba y que se le manifestaba a cada momento, y que ya la situación había llegado hasta el extremo que estaban al borde de separarse ambos. Me pidió de favor que lo acompañara. Yo fui con él a su hogar. Cuando llegamos allá, el espíritu se manifestó en la mujer. Yo oré por la mujer en el nombre del Señor. El espíritu salió de la mujer y entonces entró en el hombre. Comienza el hombre a hacer movimientos raros y muecas raras que me indicaron que el espíritu había entrado en él. Y entonces voy y me dirijo al hombre y reprendo el espíritu que estaba en el hombre. Y el espíritu sale del hombre y se entra en la mujer. O sea, ambos compartían el mismo espíritu. Ese espíritu entraba tanto en el hombre como en la mujer. Frente a esa situación, yo elevo mi voz al Señor y le digo: ¿y cómo tú me vas a ayudar a liberar esto? Porque mientras estoy orando por uno, el espíritu sale y se entra en el otro. Y el Señor me dijo: ponle la mano a los dos al mismo tiempo, toca sus cabezas al mismo tiempo y repréndolo, y él se va a ir. Entonces extendí mi mano sobre la cabeza de la esposa, la mano derecha, la mano izquierda sobre la cabeza del esposo, y resulta ser que cuando reprendí en el nombre de Jesucristo, entonces el demonio se fue, dio un grito en ambos y se fue. Gloria al Señor. Pero me pasó otra experiencia, y esta fue mayor. En una de las ciudades de nuestro país, una iglesia bastante grande, me invitaron porque había una situación crítica. Había un espíritu en una familia, oiga bien, en una familia, y salía de uno y entraba en el otro, y salía de uno y entraba en el otro. Y habían invitado un predicador muy sonado, un hombre de una unción tremenda, a que fuera y lo ayudara a lo que él dijo que él no trataba con esas cosas. Esta familia habló con el pastor siendo amigo mío me llamó y me pidió ayuda, que lo acompañara para ver de qué manera podíamos liberar a esa familia de ese espíritu que la familia había aceptado. O sea, era un espíritu compartido en esa familia, que entraba en todos ellos, se movía en todos ellos. El pastor iba y lo reprendía y salía de una vida y se iba para la otra, volvía y reprendía y salía y se iba para la otra. Y en esa circunstancia, entonces yo puse fecha y fui con el pastor para hacer una visita a la familia. Cuando el pastor anunció, pues vino gran parte de la iglesia con nosotros para orar y estar presente en aquella liberación que en el nombre del Señor íbamos a hacer en esta casa. Pues cuando veníamos en el camino cerca de la casa de la familia, ya el espíritu sabía lo que iba a pasar. Gritó desde lejos cuando sintió, cuando percibió la presencia de Dios que iba con nosotros. Comenzó a dar voces, a golpear una joven de la casa y la lanzó a la calle. La familia salió corriendo detrás, la tomaron de las manos y tuvieron que atarla para poderla llevar a la casa, porque era un espíritu tremendamente fuerte. El espíritu quería romperle la vestidura a aquella joven, y entonces la llevamos a la casa
Y cuando la llevamos a la casa, allí yo le ministré tocando su cabeza y le oré al Señor que reprendiera esa potestad que había ahí en esa joven, porque a veces son potestades que toman ese territorio. Cuando hablamos, por ejemplo, de un principado, estamos hablando de alguien que toma vidas, que posee vidas, o que posee un lugar, o que posee una casa, o que posee una zona, gloria sea al Señor, donde Él se proclama príncipe de ese lugar. Por lo tanto, lo que había ahí era un principado en esa familia, y por eso no lo habían podido sacar. Inmediatamente nosotros reprendemos en el nombre del Señor, le pedimos al Señor que reprenda ese principado, sale de esa joven y se va para la casa de una hermana de ella que estaba enfrente. Y oímos cuando la joven grita y salimos para allá. Y entonces cuando llegamos allá estaba manifestado otra vez el mismo principado, porque era que la familia lo permitía, la familia lo aceptaba. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer frente a esa situación? Tomar a esa segunda joven, bajarla donde estaba la primera, reunir la familia y reprender el espíritu que había allí, reprender esa potestad que había allí. Glorias al Señor. Mandamos a los demás hermanos que pusieran la mano sobre la cabeza de todos ellos, gloria sea al Señor, y al mismo tiempo reprendiéramos, y al mismo tiempo fueron libres la familia completa. Alabado sea el nombre del Señor, porque el diablo no puede resistirse al poder de Dios. Es triste, hermano, cuando se hablan de estas cosas, porque estoy hablando de creyentes. Era una familia de una iglesia, era una familia que servía a Dios, que buscaba a Dios, pero que le había dado o le había permitido a Satanás que abriera puerta en su vida. Y al abrir Satanás puerta en su vida, gloria sea el nombre del Señor, Satanás entraba y hacía como él quería. Y a veces estaban en los cultos y tenían que dejar los cultos para atender esos demonios cuando se manifestaban, porque una de las cosas que tiene el principado es que tiene demonios a su servicio, a sus órdenes, bajo su mando, y puede tomar una cantidad de personas al mismo tiempo y poseerla. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos como siervos del Dios viviente, a que cuando vamos a hacer una administración de esta naturaleza no podemos cerrar los ojos. Tenemos que estar con los ojos abiertos, pendientes a todo lo que se mueva, porque muchas veces un espíritu sale de una vida y se mete en otra. Pero si usted está pendiente y está viendo lo que está ocurriendo, entonces usted puede tomar una acción. Por eso tomamos la acción de orar al mismo tiempo por toda la familia, con imposición de mano, para que fueran libres. Y al final, en el nombre de Jesucristo, le pedimos al Señor que ese espíritu lo sacara de ese lugar, de esa región, de esa zona, para que la familia fuera libre y que no volviera más. Y gracias al Señor así pasó. Ese espíritu abandonó esa familia, se fue de la zona y la zona fue libre, porque son espíritus territoriales, principados territoriales. Y cuando un principado tiene un territorio, tiene que llegar un hombre con una unción superior a la de ese principado para poderlo sacar de ese territorio. Recordemos en el mismo Marcos, en el capítulo 10 de Marcos, sobre el endemoniado gadareno. Allí había un principado que se llamaba Legión, y no podía la gente dominar a este hombre ni controlarlo. Pero llegó Jesucristo, llegó el Hijo de Dios, llegó el que sí podía controlar las cosas y controló. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Tenemos, gloria sea al Señor, otro comentario sobre potestades que toman posesión de personas. En una ocasión,
como yo soy pastor también por la misericordia de Dios por 50 años, yo salí a la capital de mi país, a la librería cristiana, a comprar un material para escuela bíblica. Ese fue un día de dos experiencias poderosas que Dios me permitió vivir. Yo no me esperaba que iba a vivir esa experiencia, pero como yo entiendo que nosotros tenemos que estar listos todos los días para cualquier obra que haya que hacer en el Señor. Esto no es yo prepararme para ir a una campaña, orar, hacer mi silicio, hacer mi ayuno, mi oración y ir, gloria sea al Señor, a esa campaña ya con las peticiones hechas en la presencia de Dios de las cosas que yo quiero que ocurran en el nombre de Jesucristo en esa actividad, sino que la persona que ministra a Dios tiene que tener esa oración diaria, no ocasionalmente, diaria. Usted tiene que estar listo diariamente para ministrar, gloria sea al Señor, para desatar, para bendecir, gloria sea el nombre del Cristo, para ministrar sobre personas que están enfermas. Pues ¿qué pasa? Yo salgo, gloria sea al Señor, y cuando estoy próximo a la librería veo que el tránsito está detenido, una multitud de personas está en la calle, están gritando, y detengo mi vehículo, bajo del vehículo a ver si es algo en lo cual yo puedo ayudar a hacer algún aporte. Caminé hasta donde estaba la multitud y observo una señora de nacionalidad haitiana con un colín muy afilado, pasándolo en la calle, por el asfalto de la calle, y cuando lo pasaba botaba chispa porque lo hacía con mucha fuerza y gritando que salga, que venga, que lo voy a matar aquí. Yo no sé a quién se refería ella, yo no sé por qué gritaba así, pero tenía los ojos desorbitados, tenía los ojos rojos, el pelo de su cabeza estaba levantado como si se hubiese asustado, por lo que yo entendí que tenía una posesión esta mujer de una potestad. Mantenía a raya, lejos a las personas que estaban allí, le pasaba cerca y la gente se retrocedía, algunos gritaban, algunas señoras que estaban allí salieron corriendo. Esta señora estaba infundiendo terror a la gente que se había reunido. Cuando yo veo por la multitud un poquito de lo que está ocurriendo, le digo con permiso, comienzo a abrirme paso, y cuando logro situarme detrás de esta mujer, óigame, yo no sé cómo pasó, pero esta mujer dio un salto en el aire, dando media vuelta en el aire, y se puso frente a mí. Cuando se puso frente a mí, entonces gritó: llegó a quien yo estaba esperando, llegó mi enemigo. Y cuando dijo llegó mi enemigo, yo entendí que la pelea era conmigo, que Satanás sabía que yo iba a pasar por esa calle y había preparado un espectáculo allí para enfrentarse conmigo. Pero mire, cuando usted sale, hermano, a cualquier cosa, aunque sean cosas personales, manténgase en comunión con Dios, manténgase en oración con Dios, no distraiga su mente, porque es que el enemigo va a estar al acecho. El enemigo va a estar buscando una oportunidad, una ocasión, gloria sea al Señor, para atacarle. Y usted tiene que entender que usted, como representante del reino de Dios, como embajador del reino de los cielos, gloria sea al Señor, donde quiera que usted se mueve en espíritu, se mueven demonios, se mueven principados por el nivel espiritual que Dios le ha dado a usted. Por lo tanto, usted tiene que mantenerse en comunión para que no se descuide, porque puede ser que en un momento dado se aparezca un espíritu y lo avergüence, se aparezca un principado de eso y lo avergüence, y usted no está para ser avergonzado, porque usted representa un reino, usted representa el reino de Dios, usted representa el reino espiritual, y Dios necesita que usted tenga una comunión constante. Dios necesita que usted esté en santidad todos los días,
no algunos días. Dios necesita que usted esté en conexión, esté conectado, gloria sea el nombre del Señor, para que usted pueda en el momento que sea necesario usar el poder disponible de Dios en usted. Mientras usted se mantiene en comunión y en oración, la presencia de Dios lo va a cubrir. El enemigo sabe cuando usted se mueve, y el enemigo sabe que tiene que abrir paso, porque ahí viene el ungido de Dios, ahí viene el hombre del poder de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Cómo me pudo reconocer esta mujer que yo nunca la había visto? El espíritu que estaba en ella la movió, gloria sea al Señor, y dijo: aquí llegó mi enemigo, al que yo estaba esperando. Y cuando yo escuché esas palabras, bendito sea el Señor, óigame, yo recibí un baño espiritual. Yo recibí una unción que cayó sobre mí, sobrenatural. Si yo estaba débil, me convertí en fuerte. Gloria sea al Señor. Sentía la fortaleza del Espíritu Santo. Era como Sansón, cuando venía el Espíritu Santo sobre él, que se convertía en ese gigante de Dios, en ese hombre poderoso de Dios. Yo sentí como corría el fuego de Dios en mi vida. Bendito sea el Señor. Y cuando sentí ese fuego que cayó, le dije: sí, yo soy tu enemigo y estoy aquí, gloria sea al Señor, porque vine a sacarte. Y cuando le dije eso, salí caminando para encima de ella, aunque tenía un colín que ella la estaba blandiendo en el aire. Salí para ella, y cuando ella vio que yo iba sobre ella bajo el poder de Dios, gritó y salió corriendo. Y yo le caí atrás corriendo y le decía: detente, Satanás, párate, gloria al Señor, para que tú veas lo que es el poder de Dios, para que tú sientas lo que es el poder de Dios. Y todas las personas que estaban allí corrieron detrás de mí a gritarle: llegó un evangélico ahora, párate, párate. Pero no la pude alcanzar, se fue. Gloria sea el nombre del Señor. Porque me hubiese gustado que ella se hubiese quedado un momento más, para que fuera libre de esa potestad. Porque nosotros fuimos enviados por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10 a sacar los demonios. Autoridad, eso es una autoridad delegada. Hay algo que tengo que explicar. Hay autoridad y poder, son dos cosas diferentes. Muchas veces usted tiene autoridad. La autoridad es una autoridad delegada, porque el Señor dice: en mi nombre echaréis fuera demonios. Y aunque los discípulos tenían esa autoridad delegada, antes de Jesús ir para el cielo, le dijo que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Con la autoridad no era suficiente. Usted podrá tener autoridad y echar cuantos demonios sean necesarios, pero usted necesita poder. El poder, gloria sea al Señor, es la unción de Dios. Los discípulos necesitaban esa unción. Por eso Jesucristo sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando los discípulos recibieron el poder de Dios en el aposento alto en Jerusalén, las cosas cambiaron. La vida de estos hombres cambiaron. Ya no era una autoridad delegada. Imagínese usted que dice la Escritura que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Cuando este hombre caminaba y la sombra de él tocaba enfermos, se sanaban, porque ya no era autoridad delegada, sino poder. Necesitamos orar para que fluya el poder de Dios en nuestras vidas, para que cuando nosotros nos movamos comiencen a ocurrir los milagros. Yo probé eso en mi ministerio. Yo le dije al Señor: yo quiero poder, y comencé a orar pidiendo poder. Gloria sea al Señor. Y llegué en muchos lugares donde me paraba bajo una luz y mi sombra, y la gente se acercaban a mi sombra y eran sanados ahí. Gloria sea al Señor. Porque no es la sombra la que sana, es el poder. Es la sombra del Altísimo, gloria sea al Señor. No era la sombra de Pedro, la sombra del Altísimo. Cuando tú estás bajo la sombra del Altísimo, se genera poder, se genera unción. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En otra ocasión, bendito sea el Señor, en ese mismo viaje que yo hice a Santo Domingo, después de que salió corriendo la haitiana, me subí en mi vehículo y seguí mi camino a la librería. Cuando estaba ya en la esquina de donde estaba la librería, encontré un hombre con una Biblia llorando en la calle. Me llamó la atención que alguien con la Biblia estuviese llorando en una calle. Me dio mucha tristeza
Detuve mi vehículo, bajé y le pregunté a ese hermano: hermano, ¿qué le ocurre? Y entonces él, con lágrimas en los ojos, casi no podía hablar por su llanto, me dijo: yo soy pastor en una ciudad que está cerca de la capital dominicana, que se llama Yamasá. Dice: yo soy pastor en Yamasá. Yo vine de Haití con mi esposa. Ambos somos cristianos. Hemos levantado una iglesia que tenemos en Yamasá, pero a mi esposa la ha tomado un demonio y dice que no se va. Ese demonio le ha roto todas sus vestiduras. La tiene sin vestidura, no le podemos vestir porque él la rompe. La tenemos encerrada en una habitación. Estamos orando, llorando, hemos hecho silicio, hemos hecho vigilia, hemos hecho cadena de oración en derredor de la casa, y el demonio dice que él no se va, que nadie lo saca de ahí. No tenemos, hermano, poder para sacarlo, y andamos buscando un hombre de Dios que nos acompañe para que nos ayude con esta situación. Mire, cuando yo escuché esta palabra de este pastor, es como cuando usted siente un enojo espiritual. Es como lo que le pasó a Saúl. 11 de Primera de Samuel dice que vino el Espíritu Santo. Yo no sé lo que dice su Biblia, pero mi Biblia versión 1960 dice que el Espíritu Santo vino con poder y se airó Saúl, gloria al Señor. Entonces yo sentí esa ira espiritual cuando escuché a este pastor. Pero ¿y cómo es posible que el diablo se esté burlando de una iglesia? ¿Cómo es posible que el diablo se esté burlando de un pastor? Y quiero comentar esto no para ofender a nadie, sino por mi experiencia, hermano. Me entristece ver muchos hombres de Dios, grandes maestros de la Biblia, teólogos, PhD, decir que no hay posibilidad de que un demonio tome a un cristiano. Óigame, pero yo no sé lo que está pasando con los sabios, no sé lo que está ocurriendo. Porque si el diablo entró en Judas, que estaba al lado de Cristo, y que Judas había hecho milagro y el diablo entró en él, y entró en Pedro, y Jesús le dijo: fuera de mí, Satanás, dígame usted si no va a entrar en un cristiano sencillo. Estos cristianos, esta gente de esta iglesia, habían hecho lo que dice la Biblia, lo que le habían enseñado. Como iglesia se unieron en oración, como iglesia se unieron en vigilia, como iglesia hicieron un círculo de oración, reprendiendo ese demonio en derredor de la casa del pastor. Amanecieron orando, alabando a Dios, pero el demonio decía: nadie me saca. Óigame, palabra esta que me encendió. Pero ¿y cómo es posible que el diablo le diga a ustedes que nadie lo saca, y ustedes le están creyendo al diablo lo que dice? El diablo es mentiroso. Óigame, se me olvidó, hermano, la diligencia que yo había ido de comprar el material para escuela bíblica, y le dije al hermano: súbase ahí, vamos para su casa. La casa de ese varón estaba distante, como a 1 hora de donde nosotros estábamos, pero nos fuimos. Y cuando llegamos a la ciudad de Yamasá, al municipio de Yamasá, fuimos directo hasta la casa del pastor, pero no pudimos llegar hasta el mismo frente de la casa del pastor, porque estaban haciendo unas construcciones y habían excavado y habían hecho una zanja, y mi vehículo no podía pasar. Nos detuvimos ahí para entonces caminar hasta la casa del pastor. Pero Satanás sabe cuando llega un hombre de Dios a su territorio. Ese principado, esa potestad que se había entrado en esa mujer, que se había posesionado en esa mujer,
que se había establecido en esa casa y que rechazaba la autoridad con la que el pastor y los hermanos los reprendían, que se reía de ellos, se burlaba y le decían: ustedes no tienen poder para sacarme, ustedes no me pueden sacar. Cuando percibió que llegamos, aleluya, gloria al Señor, tomó esa mujer en la que él estaba, la esposa del pastor, que estaba encerrada en una habitación sin ropa porque él le rompía la ropa, y con la fuerza que tenía esa potestad rompió una puerta y salió corriendo para encima de nosotros. Venía como una fiera, venía botando espuma por la boca, venía con los dedos como garras, venía gritando. Y cuando yo vi lo que pretendía hacer ese espíritu en esa mujer, sencillamente la señalé y le dije: que el Señor te reprenda. Y cayó de rodilla la mujer. La familia corrió con una sábana, cubrieron la desnudez de la hermana. Vinieron un grupo de hermanos que estaban allí, la rodearon y el demonio gritaba y gritaba. Entonces yo me acerqué después que la cubrieron, y cuando me acerqué me dijo el demonio: déjame ir. Y yo le dije: no, tú no te puedes ir hasta que yo no te ordene, porque tú decías, le dijiste al pastor y a la iglesia que a ti nadie te sacaba, y tú sabes que eso no es verdad, que eso no es verdad, que ustedes no pueden contra el poder de la iglesia. Él dijo: sí, yo lo sé, yo me voy a ir. Digo: no, no, tú no te vas. Tú me vas a decir a mí quién te envió aquí. Y cuando le dije así, me dijo: sí, yo trabajo en un altar en Haití con el brujo más fuerte que tiene Haití, y él me envió aquí y me dijo que no saliera, pero si tú me dejas ir, yo me voy a ir y voy a dejar libre a esta mujer. Yo le dije: yo te voy a dejar ir con una condición. Y él me dijo: ¿cuál condición? Yo le dije: que cuando tú salgas de aquí, tú vayas al altar de donde tú saliste, y cuando llegue a ese altar, tú derribes todo lo que hay en ese altar, todo lo destruya. Y cuando el brujo te vea destruyendo todo eso y te pregunte que qué pasó, tú le vas a decir: un evangélico pentecostal me mandó. Me dijo: sí, sí. Digo: no, pero espérate. Yo quiero, hermanos, que usted entienda que muchas veces hay personas que comienzan a reprender demonios, pero ellos mismos no creen que el demonio va a salir. Ellos no se sienten competentes para reprender ese espíritu. Y muchas veces, como el enemigo conoce esa debilidad nuestra, de que a veces tenemos más miedo que otra cosa, cuando se manifiestan esos espíritus, se burla, se ríe, porque a veces lo queremos reprender temblando. Y usted tiene que llenarse de autoridad de Dios antes de usted enfrentar un demonio. Poder de Dios usted necesita para que el demonio vea que es en serio que usted va. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que lo abrace en fuego, que lo llene en fuego. Usted tiene que pedirle a Dios que lo cubra del fuego, que lo llene del poder. Yo estaba sorprendido con el Señor, cómo Dios me dio control de esa situación y cómo el enemigo pedía que lo dejara ir, porque ahora él no estaba, aleluya, él no estaba bajo el poder del brujo, él estaba ahora bajo el poder de Dios que había puesto en mí. Entonces, cuando usted llega a un territorio donde hay una potestad y usted tiene el poder de Dios, el enemigo va a ceder. El enemigo tiene que ceder porque llegó una persona, gloria sea al Señor, llena del poder de Dios. Si recordamos lo que le dijo el Señor a Josué: y todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Cuando usted llega a un territorio y pisa, usted está poseyendo. Usted está poseyendo. Usted es un hijo de promesa. Usted
Usted es un hijo de poder. Usted tiene que reclamar ese poder. Yo necesito, Señor, el poder sobre esta zona, sobre este lugar. Gloria sea al Señor. De eso podría hablarle muchos testimonios. Cuando usted llega al lugar para tomar el control del lugar, el poder del lugar. Bendito sea el nombre de Cristo. Eso fue lo que pasó ahí. Cuando llegamos allí y pisamos tierra, ya el diablo sabía que su tiempo se acabó. Óigame, qué maravilloso es cuando el enemigo sabe que hay un hombre de Dios en su territorio. Fue como cuando Cristo pisó en Gadara, salió corriendo el demonio hasta donde estaba Jesucristo. El mismo espíritu que estaba en Cristo es el que está en nosotros. La Biblia dice que Dios ungió a Jesucristo con poder para deshacer las obras del diablo. Hechos capítulo 10 verso 38. Que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Y dice Lucas 4 que cuando Jesús salió del desierto, salió en el poder del Espíritu Santo. Óigame, cuando tú sales, debes salir en el poder del Espíritu Santo. Debe orarle al Señor: Señor, permite que yo salga en el poder del Espíritu Santo. Debe moverte en el poder del Espíritu Santo, para que cuando te muevas en el poder del Espíritu Santo, el diablo entienda que tú no fuiste a jugar, que tú no fuiste a pasar el tiempo, que tú no fuiste a reírte, que tú no fuiste a complacerte, que tú no fuiste solamente para orgullo personal mostrar el poder de Dios, que tú fuiste a liberar, porque Dios nos ha llamado a liberar. Gloria sea al Señor. Y cuando tú tienes ese poder, Dios te lleva a los lugares, y no solo libera a una persona, libera el lugar de la potestad que está allí. Cuando Jesús llegó a Gadara, Gadara fue libre de esa potestad. Lo mismo pasó en esta ocasión. Esa potestad que tenía esa comunidad sufriendo, llorando, gloria sea al Señor, tuvo que salir. Ahora estaba pidiendo clemencia, pero con el diablo no se puede tener clemencia, ni con sus discípulos. Yo le dije: ahora tú estás bajo mi orden. Tú no estás bajo la orden de Satanás, ni está bajo la orden del brujo. Tú estás bajo mi orden. Como Dios me ha dado potestad sobre ti, tú vas a salir de aquí y vas a derribar ese altar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Qué creen que pasó, hermano? Cuando él me dijo que sí, que lo iba a hacer, yo le dije: mira, si no lo hace, te va a venir un castigo peor. Él me dijo: sí, yo lo voy a hacer, déjame ir. Y cuando yo le dije vete, sacudió a la mujer con violencia, tumbó todas las personas que le estaban alrededor, cayeron al piso, salió corriendo, y yo oí entre los árboles cómo se movían las hojas mientras ese espíritu se iba. Óigame, aquello fue un tiempo de gloria. Aquellas personas que estaban allí comenzaron a glorificar a Dios y a bendecir a Dios. Se derramó el Espíritu Santo en aquel grupo que estábamos allí. Comenzamos a hablar todo en otras lenguas, mirando el poder de Dios. La mujer la tomó el Espíritu Santo, la que estaba poseída, y comenzó a danzar y a hablar en lengua, y se la llevaron y trajeron ropa. Óigame, después no querían entonces que yo me fuera, pero Dios me mandó a esa misión, por lo tanto no me podía quedar. Solo agradecí a Dios la oportunidad que me dio de hacer esto, y bendije al Señor. Muchas veces, hermano, pasa esto. Mucha gente no entiende porque no ha tenido la oportunidad de participar de eventos como este. Aquí hay una ciudad, una pequeña población llamada Bauruco, en Barahona. Allí me llevaron, gloria sea al Señor, para una campaña. Y cuando llegué, lo que me contaron los pastores, que volaban brujas y que eran gritos y gritos de noche. Y amanecían y no dejaban dormir la gente, y ellos no sabían lo que iba a hacer. El pastor mandó a hacer unos volantes con la fotografía mía y la pusieron en algunos postes de luz y algunos árboles. Y según el testimonio de esos pastores, dicen que esa noche, cuando las brujas fueron, comenzaron a gritar y salían despavoridas, porque en cierta forma, aunque yo no soy ningún Dios ni me doy gloria, en cierta forma la imagen del hombre de Dios
mete en pánico los demonios. Le da pánico a los demonios. Gloria sea el nombre del Señor. Solo mencionar le da pánico. La comunidad fue liberada de esas brujas. Gloria sea al Señor, que habían hecho una cantidad de cosas en esa comunidad. Bendecido sea el nombre del Señor. Tengo aquí otro testimonio que voy a compartir. Gloria sea al Señor. Y es cuando Dios envía espíritus malos a personas que no han guardado su dignidad espiritual, a personas que se han burlado de las cosas de Dios, a personas que se ríen de las cosas de Dios. Dios le envía espíritu de mal. Tenemos el primer ejemplo, gloria sea al Señor, en Saúl, que dice en el 1 de Samuel 16:14: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Miren cómo llega un espíritu malo de parte de Jehová en Saúl por ser desobediente. En cuanto a eso, le voy a contar que en un viaje misionero que Dios me permitió estar para Estados Unidos, en este viaje estuvimos ministrando en el área de New Jersey y de Nueva York. Un pastor amigo me invitó a visitar una líder de una de las iglesias más grandes de Nueva York, una iglesia inmensa. Fuimos a la casa de esta líder de dama a visitarla, y el pastor entró y todo estaba en calma, pero cuando yo entré cambió la cosa. La hija de la hermana de la líder pegó un grito cuando yo entré y dijo: yo no puedo estar aquí, y la tomó el demonio, comenzó a sacudirla. La hermana se sorprendió y le comenzó a reprender el espíritu en su hija, que era también parte de la iglesia. Comenzó a reprenderlo y el demonio no se iba. Llamó al pastor que le ayudara porque estaban en una habitación, y el pastor entró hablando en lengua y reprendía, pero el demonio no se iba. Entonces, cuando yo vi la situación, pensé: voy a tener que participar, pero me puse de rodillas. Le dije: Señor, dime qué hacer, porque si están hablando en lengua y el demonio no sale, entonces yo veo aquí que hay un espíritu de mal sobre esta joven. La hermana estaba hablando en lengua, el pastor estaba hablando en lengua, reprendían y reprendían, y cuanto más reprendían, entonces más se enojaba ese espíritu y más golpeaba, lo estaba golpeando a los dos. Entonces, cuando yo vi esa situación, le pedí permiso al pastor si podía entrar. El espíritu ya me había dicho qué hacer. Le dije al pastor: déjenla, déjenla. El pastor la soltó, la madre la soltó, ella se tranquilizó. Yo le dije: vamos a alabar a Dios, que el Señor me ha dicho que es un espíritu de mal que ha enviado en esta joven por desobediente que es, y que solamente se va a ir si alabamos a Dios, como lo hizo David cuando Saúl, que David alababa a Dios, y entonces el espíritu de mal se va. Cuando usted se pone a analizar esto, hermano, usted se va a dar cuenta que este espíritu de mal no va a salir porque usted ayune, porque usted ore, porque usted hable en lengua, porque usted tenga el poder mayor. Fue enviado por Dios para castigo. Entonces, cuando Dios envía un espíritu para castigo, óigame, no podemos nosotros violentar la voluntad de Dios. Por lo tanto, la única forma de que salga es si alabamos a Dios. Cuando comenzamos a alabar a Dios, viene la unción de Dios, y entonces el espíritu entiende que tiene que dejar libre a la persona. Gloria sea al Señor, porque se está adorando a Dios. La adoración es un medio poderosísimo que Dios nos ha dado a nosotros, y que el enemigo se somete, que el enemigo obedece. Cuando una persona bajo la unción de Dios adora, el enemigo sabe que tiene que irse, que tiene que salir, que tiene que limpiar el espacio, porque se está elevando algo sublime, se está elevando algo que va al cielo, se está quemando un incienso, y ese incienso va a llenar de humo ese lugar, y ese humo de ese incienso, ese perfume sagrado
de la adoración, el diablo no puede resistir eso. Los demonios no pueden resistirlo, tienen que irse, tienen que limpiar. Por eso David, lleno del Espíritu Santo, porque David estaba lleno del Espíritu Santo, cuando oraba, cuando adoraba, glorias al Señor, se desprendía un incienso de su adoración, llenaba de humo espiritual el lugar y el diablo tenía que salir. Es por eso que David, cuando estaba en prueba, oraba y decía: que suba mi oración a tu presencia como incienso, porque David sabía convertir su adoración en incienso. David sabía convertir su oración en incienso. La oración, cuando usted adora en oración, eso se convierte en incienso y sube al cielo. Cuando usted adora en cántico, glorias al Señor, y alabanza, eso se convierte en incienso y sube al cielo. Y el enemigo no puede estar cuando se mueve ese incensario espiritual. Cuando se mueve ese incienso espiritual, no puede estar el enemigo, tiene que irse. Cuando usted vea que no sale reprendido, comience a ofrecer incienso, comience a adorar a Dios. Adórele, hermano, glorias al Señor, pero adórele con gozo, porque el diablo va a tener que abandonar el territorio, el lugar, en el nombre de Jesucristo. Así liberamos esta joven de esta iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Tengo aquí otro testimonio. En un viaje misionero que hicimos a Puerto Rico, el pastor de la iglesia que me invitó a visitar la líder de las damas de la iglesia. Fui con él, acompañándole, glorias al Señor, a la casa. El pastor tocó, la hermana le abrió, el pastor entró y yo me quedé esperando que me dijeran que entrara. Cuando el pastor me dijo que entrara, cuando yo entré, oiga bien, cuando yo entré, las cosas cambiaron. Porque la hermana, a pesar de ser líder de las damas, tenía un espíritu. ¿Por qué causa? No sé. Pero la tomó el espíritu que la tenía y la trajo corriendo hasta donde yo estaba. Me tomó por la corbata, como queriéndome ahorcar con la corbata, y salió un ángel que estaba conmigo, que yo no lo había visto hasta ese momento, y se puso entre ella y yo, y le dio un golpe a esa señora, ese ángel, en la cabeza, que ella salió volando y cayó en el piso. Y ahí se manifestó ese demonio. Entonces yo me acerqué con el pastor y reprendimos ese demonio, ese espíritu que estaba en esa hermana, y gracias al Señor quedó libre. O sea, nosotros tenemos que estar, hermano, en una batalla constante, preparados siempre, porque no sabemos en el momento en que se va a levantar el enemigo. Eso no importa que usted vaya para la casa de un hermano, usted tiene que ir preparado. No importa que usted vaya para una iglesia, usted tiene que ir preparado para lo que pueda ocurrir. No importa que usted esté caminando en la calle, usted tiene que estar preparado. No importa que usted vaya a una campaña, usted tiene que estar listo para todo lo que se manifieste. Quiero decirle, hermanos, que Dios me permitió vivir esas experiencias de estar en campaña y que se manifestaran demonios de diferentes formas y maneras. Pero eso no es lo que debe buscar el predicador, que se manifiesten los demonios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los demonios vienen y se manifiestan para distraerlo, para que usted deje de predicar lo que usted está predicando. Cuando la palabra que usted está predicando está llegando a los corazones, está tocando los corazones, entonces el enemigo trata de distraer a la gente y distraerlo a usted, para que usted deje de predicar y le ponga atención al diablo. Hay que abrir el entendimiento, hermano. Lo más importante en una actividad no es que se manifieste un demonio, es que las almas sean salvas. Por lo tanto, cuando usted tiene una actividad, usted debe preparar a las personas que van a trabajar en esa actividad, diciéndole: si se manifiesta un demonio, sáquenlo y oren por él hasta que yo termine. Sáquenlo para que no distraiga a la persona, porque son espíritus de distracciones que vienen, glorias al Señor, para distraer a la gente y que no se salven. No le dé importancia a lo que no tiene. El diablo no se le puede dar importancia, déjelo para último. Yo recuerdo en una ocasión con nuestro amado hermano Gille Ávila, aquí en la República Dominicana. Vino a dar una campaña en La Romana después de haber terminado un ayuno de 40 días. Estuvo predicando allí, y una de las noches en las que estaba predicando, vino una mujer con un demonio.
Y ese demonio, gloria sea el nombre del Señor, se manifestó. Gille dejó de predicar para reprender el demonio, y lo reprendió, y lo reprendió, y habló en lengua, y lo reprendió, y el demonio no salió. Gille, muy enojado, mi hermano Gille, dijo que la campaña llegaba hasta ese día, entregó el micrófono y se fue. Y un grupo de evangelistas, amigos de él, aquí en Santo Domingo, fuimos a hablar con él y lo logramos convencer de que volviera, y Gille volvió y terminó la campaña. Pero fue una experiencia, hermano, que el hermano vivió, porque a veces nosotros pensamos que por lo mucho ayuno que nosotros hacemos, los demonios van a salir. No es así. Es por la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Me pasó en la misma Romana, unos años después que tuvo el hermano Gille Ávila. Yo fui a dar una campaña, y una de las noches precisamente salió una mujer con un demonio, venía gritando por las calles, gloria sea al Señor. Cuando llegó a donde teníamos la campaña, rompió el cerco, empujó a la gente. Ella salió corriendo y fue y se paró frente a mí en la plataforma. Y me dijo: ni tú tienes poder para sacarme. Y comenzó a gritar. Y entonces yo le dije: pero aquí no hay un hombre de Dios que sea capaz de tomar a esta mujer y ponerla por ahí para que no me interrumpa el mensaje hasta que yo termine. Y entonces salieron dos ujieres, la tomaron y la llevaron a un lado. Allá la tenían, gritaba, pero ya no estaba molestando el público. Yo prediqué la palabra, vinieron las almas, se convirtieron, oré por los enfermos, y cuando terminé de orar, le dije: ahora traigan ese demonio. Entonces me llevaron la mujer, y cuando le dije: súmala a la plataforma y déjenmela aquí, déjenla sola, subió y ahí estaba gritando. Y cuando yo la miré, le dije: yo sé quién tú eres. Me dijo: no diga quién yo soy. Digo: sí, voy a decir. Y cuando le dije su nombre, pegó un grito. Y cuando pegó el grito, yo salté y le puse la mano en la cabeza. El demonio la soltó, la tiró, gloria sea el nombre del Señor. Y cuando la tiró, seguí orando por ella, y entonces la bautizó el Espíritu Santo. Se paró hablando en lengua, gloria al Señor, y se entregó a Jesucristo. Si yo le hubiese hecho caso y me hubiese dejado engañar de ese demonio que no quería que yo siguiera predicando, se pierden esas almas que se iban a salvar. Los que fueron a buscar milagros no se lo llevan, porque yo le puse caso a Satanás. Lo último que hay que atender es a Satanás. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, yo lo reprendí, gloria sea el nombre de Cristo, después que terminé de ministrar, hacer mis ministraciones por las almas y por los enfermos. Gloria sea el nombre del Señor. Hay que aprender, hermano, gloria sea el nombre de Cristo. Estábamos en San Pedro de Macorís, una de las ciudades dominicanas, de las principales ciudades, en una campaña gloriosa. La segunda noche de campaña, cuando terminé de predicar, veo a un pastor un poco preocupado, que me está esperando que yo descienda de la plataforma. Y cuando yo desciendo de la plataforma, el pastor me dice: hermano, tengo una situación muy crítica y necesito su ayuda. Y yo le dije: vamos a ver si está a mi alcance. Dice: mire, todos los meses en mi congregación se manifiesta un demonio. Nos reunimos la iglesia completa en oración. No podemos controlar ese demonio. Ese demonio rompe todos los instrumentos de la iglesia, rompe la silla, le da golpe a los hermanos, y ya no sabemos qué hacer. Y ese demonio se llama el buscanero, porque él dice su nombre, que él es el buscanero. Y dice que él se va, pero que vuelve tal día. Él pone el día en el que vuelve otra vez. Y entonces ese día nos preparamos y vuelve y nos hace el desorden. Ya no sabemos lo que vamos a hacer. Cuando el pastor me dice eso, digo: ¿y cuándo dijo que se va a manifestar? Dice: esta noche se va a manifestar. Digo: ok, yo estoy un poco cansado de la administración, yo me voy a ir a la casa. Cuando se manifieste usted me llama. Me fui a la casa donde estábamos y me quedé en oración, y a la 1 de la madrugada el pastor está llamando.
pastor, que se manifestó el demonio y no lo podemos controlar. Digo, hermano, yo estoy muy cansado. Manténganlo ahí y tráigamelo a las 6 de la mañana, que yo lo voy a esperar aquí. Ya a las 5, el grupo de hermanos que estaba orando conmigo, yo lo desperté, lo pusimos en oración para esperarlo, y le pedí al Señor sabiduría para tratar con ese espíritu. Un espíritu que decía su nombre, que decía el día que se iba a manifestar, que nadie lo podía controlar, que estaba rompiendo los equipos de la iglesia, que se burlaba del pastor y todos los hermanos, y amanecían completamente luchando con ese endemoniado, y el demonio se iba cuando él quería. A las 6 de la mañana ahí estaba el pastor con un grupo de hermanos. Inclusive llevaron 2 policías que ellos tenían en la iglesia, eran cristianos, le pusieron esposa en la mano y en los pies. Así fue esposado que lo pudieron llevar. Lo llevaron a la casa donde yo estaba. Cuando lo llevaron a la casa, allí estaba el demonio, óigame, rabiando, rugiendo, como que quería comerse a alguien. Y yo le dije, suéltanlo. Lo soltaron y me le acerqué. Y le dije, óyeme lo que te voy a decir. Ya yo conozco los tipos de espíritu que son como el que tú tienes. Son espíritus burlones que van a los lugares a burlarse, a reírse, a dar un show. Si es verdad que tú tienes un demonio, yo sé que el Señor está conmigo. Y como el Señor está conmigo, cuando yo ore, cuando oremos juntos todo aquí, tú vas a salir en el nombre de Jesús. Ahora, si no es un demonio que tú tienes, sino un espíritu burlón, yo mandé a buscar un bate 48 aquí. Te lo voy a reprender con ese bate, porque ya yo sé que tú lo que vas a burlarte del pastor y de los hermanos en la iglesia. Le dije a un hermano que estaba ahí, tráeme el bate. Y cuando él ha visto el bate que lo trajeron, llamó al pastor, pastor, agárreme, líbreme de ese hombre que me va a matar. Se le fue el demonio. O sea, este hombre se estaba burlando de esta iglesia. Este hombre le daba fecha y rompía y hacía un show en la iglesia. Luego el pastor investigó sobre este hombre, y de la población que venía este hombre era brujo y tenía un altar. Y para llamar la atención, él salía corriendo, de que con un espíritu que lo tomaba, cogía con un gilet y se hacía herida en los brazos, y que se iba a matar, y la gente corría para que él no se matara. Él sale del mundo con eso, llega a la iglesia con esa misma forma, pero era un espíritu burlón lo que había en él. Y mire qué fácil se fue. Qué fácil se fue. Con solamente escuchar. Cuando yo le dije, si no sale por la reprensión, con este bate yo lo voy a reprender. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermano, que Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor te use. Padre, quiero orar por todos aquellos que nos están viendo en este momento, para que tú lo bendigas, Señor. Si están enfermos, los sane. Si necesitan poder, le dé poder, le dé sabiduría, le dé conocimiento. Permite que lo que hemos hablado sea una enseñanza para cada uno de ellos, y sepan cómo comportarse en cada caso y en cada situación. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios.